Las transiciones comenzaron de formas distintas tanto en la provincia como en la nación. En la provincia, desde Cambiemos, avisaron que reciben una provincia con un déficit de 15.000 millones de pesos, lo que podría complicar el pago de aguinaldos. La situación nacional es diferente, ya que se ha complicado un poco más el traspaso. Desde el Frente para la Victoria afirman que hay predisposición, pero en Cambiemos se expresa todo lo contrario. Buenos Días Buenos Aires se pregunta, ¿cuál es la provincia y el país que se viene? Bueno, y para eso estamos con Gustavo González, que es analista político, y con Eduardo Aller. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Periodista de la casa, por supuesto. Sí, Eduardo Aller, sí. Ya, no hace falta ni presentar. Claro, viene y se siente y ya se larga. Gustavo, bueno, recién charlábamos un poquito fuera de aire, recién fue la presentación oficial, digamos, del gabinete de Mauricio Macri. Ahora Edu nos vas a dar alguna precisión seguramente de lo que fue, pero bueno, algunos dicen transiciones complicadas, pero a la vez se ven guiños y señas de que, de hecho, se ve la foto de Florencio Randazzo con el nuevo ministro del Interior, como que es bastante amena y que se le están aportando los datos y las cuestiones al nuevo gobierno que se viene, ¿no? Sí, yo creo que hay una primera cosa que habría que rever a futuro, la cercanía entre el balotaje, ¿sí? Y la entrega del mando. Ajá. Digo, me parece que eso lo que hace es que complica, digo, un tránsito normal entre un gobierno que está saliendo y un gobierno que está entrando. Muy poco tiempo. Me parece que es poco tiempo, Sí. yo creo que está muy cerquita, el 22 de noviembre al 10 de diciembre me parece que es muy poco. Yo creo que eso es algo a rever a futuro, cuando se armen los calendarios electorales, digo, ante una eventualidad de un balotaje, ¿no? Me parece que tendría que ser bastante más lejos como para que todo sea más normal. Digo, porque también uno debe decir que, ¿se acuerdan? Es decir, también lo venía escuchando en la radio, que cuando Macri se encontró en Olivos con la presidenta, dijo que no había servido para nada la reunión. Sí. Digo, me parece que también, desde, si querés, de lo psicológico, el impacto es un impacto grande, ¿no? Después de que perdió su candidato a presidente, después de 12 años de gobierno, seguro que hay un impacto. Entonces me parece que también hay que darle al gobierno saliente, digo, a ver cómo sería, un análisis interno, una mirada, una recomposición, digo, trabajar todo eso como para después hacer un traspaso más normal, con todo lo que significa un traspaso de gobierno, digo, con toda la complejidad que significa. Porque hoy en en día, otros ¿no? lugares, yo estuve leyendo un poco acerca de cómo se da en otros lugares, como para tener referencia, porque acá lo que pasó fue que tuvimos muchos presidentes que se fueron antes y mal, o tuvimos la transición de un Kirchner a otro Kirchner, entonces no sabemos demasiado de transiciones. En Estados Unidos dicen que calculan incluso hasta un año que están trabajando en lo que es la transición, que por ahí va en línea a lo que vos decías, ¿no es cierto? Que de golpe es muy malo para el que perdió, y en este caso es el oficialismo, y también le queda muy poco tiempo al que va a entrar. Pero igual lo calificamos como una mala transición o se está llevando adelante bien. No, yo, a ver, yo lo que creo es que no escapa a lo que ha sido el kirchnerismo en el poder, digo, la centralidad en la presidencia de la nación, digo, esto que siempre se ha dicho, ¿no? Que no hay reuniones de gabinete, digo, entonces, digo, el traspaso de mando no escapaba a esa lógica, entonces ninguno de los ministros estuvo con el ministro entrante, ¿está bien?, sin la venia presidencial. Inclusive, digo, recién también charlábamos la continuidad del Niño Barañá. Bueno, sobre eso se tejieron un montón de versiones, que lo había acordado antes con Macri, que por eso Filmus era el posible ministro de Ciencia y Tecnología si Scioli era presidente, que Barañao lo había consultado, que no había consultado, que, digo, entonces me parece que cuando es tan cerca el traspaso de mando, me parece que complejiza mucho. Yo creo que el calendario electoral me parece que ha tenido muchos errores. Agrego esto, ¿no? Cuando fueron las generales, ¿se acuerdan que estuvimos hasta las 12 y pico de la noche sin datos? Y eso tenía también que ver con que el calendario electoral era malo para el mismo gobierno, porque todos los datos que estaban llegando de las provincias donde se habían elegido gobernados, justamente donde le había ido mal al gobierno nacional, digo, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Entonces, uno estuvo hasta las 12 y pico de la noche sin datos. Me parece que el gobierno nacional armó mal el calendario electoral. Digo, y a futuro es esto, ¿no? Que haya, digo, que las autoridades
tengan la precaución, digo, de que el balotaje no esté tan cerca del traspaso. Edu, vos estuviste mirando hasta hace un ratito nada más lo que fue la presentación del gabinete de Macri y hablábamos. ¿Lino Barañao no estuvo? No, no estuvo. Y bueno, la confirmación casi de todo el gabinete, lo que se venía hablando, digamos, no hay sorpresas. Hoy a la mañana se supo un poco, desde ayer se habla del desembarco en el gabinete macrista de Adrián Pérez como una especie de secretario o ministro de modernización, que básicamente se va a estar abocando a lo que es la reforma electoral, bueno, justamente lo que recién decía Gustavo, para trabajar de lleno en una de las promesas de campaña de Macri, que es reformar directamente, así como radicalmente, el sistema electoral en la Argentina con elecciones unificadas o directamente más desdobladas, pero con algún criterio, si es, bueno, en algún momento las elecciones en los municipios, después las elecciones de los gobernadores y después las elecciones de los presidentes. Y eso es bajo la órbita del Ministerio del Interior, ¿no? Claro, Entonces, va a estar dentro de la órbita del Ministerio del Interior, trabajando justamente para eso, que es un poco lo que Adrián Pérez viene manejando. Veremos después cuál es la jerarquía y los recursos que hay para esa dependencia de Pérez, pero sí, bueno, se va del masismo, uno más que se va del masismo y que desembarca en el gabinete de Macri. ¿Se va del masismo o forma parte de esta junta que están haciendo ahora a nivel provincial y que se puede replicar, digamos, a nivel nacional quizás más adelante? Este acuerdo en la legislatura de Vidal con el masismo y que hasta incluso no descartan que tenga que ver con alguno que vaya al ejecutivo, digamos, los masistas. ¿Ellos mantienen la identidad de masistas y se suman? No, ¿O en este caso me parece, por lo que expresó así rápidamente o lo que se pudo saber de lo de Adrián Pérez, no es un pase de un masista dentro del gobierno de Macri. Sino que se pasa de partido. Sí, porque no está le cuesta dejando, nada, además. Claro, directamente está renunciando. Lo que se sabe es que también va a renunciar a su banca directamente en el Congreso, que está dentro del Frente Renovador, pero quizás también, igualmente, quizás no sea en los peores términos, en esto de aportar o dar una señal a la gobernabilidad. Más aclaró que es una decisión personal de Pérez, que no es una decisión partidaria de apostar al gobierno, de ayudar al gobierno Macri. No lo podemos ver desde el lado del masismo. Claro, digamos. exactamente. Se va y llega al gobierno de Macri. Después Macri también, recién lo que habló, que sí tiene que ver con la transición, volvió a decir que le va a insistir con que el traspaso de mando sea en la Casa Rosada, que sea la jura en el Congreso y el traspaso de mando en la Casa Rosada, y habló de que le va a insistir a la presidenta de que esto sea así como se viene haciendo en el Congreso últimamente. Claro, las últimas veces se hizo en el Congreso. Kirchner tomó el mando por parte de Duhalde en la Casa Rosada y después él se lo pasó a Cristina Fernández Kirchner en el Congreso y después Florencia Kirchner le puso nuevamente la banda presidencial a Cristina en el Congreso. Ahora la idea es que sea ahí, pero el macrismo quiere retomar la cuestión del pase de mando en la Casa Rosada y también habló que esto también seguramente va a ser título de hoy y noticia para desarrollar mañana, de que Macri se opone fuertemente a este decreto que se firmó en las últimas horas para que directamente todas las provincias tengan esa plata que iba para el ANSES y que ahora volvería a las provincias. Así que ya hay como el primer roce fuerte con respecto a algo más concreto. Más allá me parece que lo otro es más anecdótico y que si es en el Congreso o es en la Casa Rosada, bueno... Y que esos son los datos que hablan de la transición. Claro, de una bueno, transición justamente por tranquila eso le decía. o no, digamos. Él lo que dice básicamente que esto es una idea de Cristina para generar una transición complicada y para después complicarlo o embarrarle lo que va a ser su futura gestión. Me parece que de la conferencia de prensa de hoy a la mañana de Macri lo que va a quedar como dato más duro es esta situación y veremos si es que quiere ir por ir para atrás con ese decreto o no. El tema que se habla de mucha... Es muy rara la interpretación, hay muchas maneras de interpretar ese fallo de la Corte y lo que después resolvió directamente Cristina para ampliarlo a todas las provincias. Se habla de una ayuda a los gobernadores, de darle autonomía a los gobernadores, pensando en los gobernadores justicialistas de cara a un gobierno macrista. Bueno, por el otro lado también se habla de qué va a pasar con los fondos del ANSES. Bueno, ¿de dónde va a salir esa plata? Porque estamos hablando de que el ANSES va a dejar de percibir miles de millones de pesos por mes y todos los años. Y bueno, vamos a ver. Por eso, si la transición fuera más larga, habría que definir bien las pautas, porque por ahí le pueden complicar todo al gobierno entrante, digamos, si tienen ganas. Digo, habría que fijar pautas de lo que es la transición. Me parece que hay como dos niveles. Hay como un nivel de pelea entre Macri y Cristina y después hay algo un poco más ordenado. Y teniendo en cuenta que la transición, porque a veces, por ejemplo, tomando como pauta a los Estados Unidos, las políticas de Estado cambian muy poco. Y acá estamos hablando de una transición de quizás proyectos de país totalmente diferentes u opuestos. Y digo, en ese marco me parece que la transición a nivel ministerial
está siendo bastante tranquila. No se ve Sí. algo como un gran desmanejo o algo muy, muy complicado. Ahora, Gustavo, y con respecto a esto, digamos, son por ahí proyectos opuestos. En la provincia de Buenos Aires pasa algo muy parecido, pero nosotros contábamos hace un ratito que hay algunos funcionarios de Daniel Scioli, por ejemplo, que se van a quedar, o que por lo menos se especula con que se puedan quedar en sus funciones. ¿Cómo ves esto vos de que continúen en el cargo a pesar de ser proyectos de país o de provincia distintos? Digo, me parece que es algo que está bueno y saludable, que si alguien hace bien y desarrolla su tarea, la pueda continuar. Sí, no, a mí me parece bien. Y doy un ejemplo, el ejemplo de Randazzo, que ayer había circulando una foto donde Sí. Randazzo le entregaba, creo que era un plan quinquenal o un plan de 4 años, Sí, ahí está la foto. proyectado. Ahí la tenemos. Ahí está, claro. A Dietrich, Del que- tema, claro, claro. el tema de los trenes. Me parece que uno, esperaría ese tipo de cosas, ¿no? Más política de Estado, que es lo que decía Eduardo, más política de Estado que si querés política de gobierno. En esto me parece que, a diferencia, por ahí, lo que nos iguala con Estados Unidos es que son dos regímenes presidencialistas. Estados Unidos es el régimen presidencialista más antiguo del mundo, ¿no? Las europeas son más democracia parlamentaria, Pero sí, en esto, desgraciadamente, Argentina es muy cambiante. No es reconocida con una política de Estado. De hecho, una de las primeras cosas que dijo en el debate mismo Macri, que iba a tratar de alguna forma de amonestar a Venezuela en el bloque del Mercosur. Y eso cambia profundamente el eje de política exterior de Argentina. En esto, desgraciadamente, los argentinos estamos bastante acostumbrados a que nuestro país no tenga una política de Estado que se trascienda en el tiempo, ¿no? Entonces me parece que lo lógico sería, también en las comunas uno ha escuchado, ¿no?, que los intendentes no se ponen de acuerdo, que no se juntan, el intendente y el saliente, que no se juntan, o el está muy intendente complicado en los municipios. o el intendente entrante denunciando por WhatsApp las cosas que le dejan. Sí. La verdad que las dos actitudes, porque también ser denunciado por WhatsApp no me parece muy feliz. Me parece que yo creo que tendría que haber más diálogo. Me parece como desde la ciudadanía, ¿no? Más diálogo, más componedor. Hay otro dato que también hace muy complejas las transiciones. Anoche estaba acá el intendente electo de Chivilcoy, Guillermo Britos, y hablaba de que se van 100 funcionarios políticos, 100 funcionarios. Estamos hablando que el reemplazo para un municipio chico es demasiado, es muy difícil generar una transición y una coherencia de políticas cuando se van 100 funcionarios políticos. Me parece que también habría que, quizá en un futuro, apostar a aumentar la burocracia, es decir, apostar a que haya menos cambio dentro de las estructuras de gobierno, que salgan las cabezas, que entren nuevas cabezas, pero no que se vaya todo un organigrama entero, porque eso es muy complejo también. Sí, sí. Estoy hablando, Pero insisto eso con también esta depende en del Chivilcoy, intendente. Por ahí Claro. Britos podría haber analizado quién sirve y quién no, en lugar de también. decir saco a todos. También. Porque Pero me parece que el porcentaje de cargos políticos en una gestión del Estado, no sé, no tengo comparaciones de otros países, la verdad, pero me parece que es como bastante importante y eso a veces hace muy complejas también las transiciones, porque hay que a veces ocupar cargos y a veces hasta de apuro. Eso también hay que decirlo. Sí, no, y de eso hecho, es no, verdad, y es salir a aparte buscar nosotros- gente para ocupar cargos porque es tan grande la estructura Sí, política. nosotros vemos que la hay foto que de ocupar. Randazzo, por ejemplo, o la foto de algún ministro, pero son equipos enteros de muchísima Exactamente. gente, con muchísima documentación, proyectos, cosas que ya estaban andando y que de repente no se puede borrar todo y cambiarlo, digamos. Y es muy difícil y lleva mucho tiempo, esto que decíamos al principio. Sí, es muy complejo por ahí apostar a aumentar los funcionarios de carrera y disminuir los funcionarios políticos, que son los que generalmente cambian con una gestión, sería también como un buen antídoto para por ahí reducir las complicaciones de las transiciones y apostar más a las continuidades. Porque la verdad que digamos, con el escenario planteado así a veces es muy difícil, Sí, uno acá en la provincia de Buenos Aires, uno de los últimos decretos, creo que sacó el gobernador, un acuerdo con los gremios estatales para que en este momento los cargos de ministro, de subsecretario y de director provincial y directores son cargos políticos. Entonces la idea es que hasta los cargos de directores puedan ser concursados por la planta permanente de los ministerios. Eso firmó no hace mucho, después hay que ir a concurso, es todo un tiempo, pero aseguraría, no se lo que hace dice eso. Eduardo, una planta estable
que le dé continuidad a las políticas de Y Estado. además genera Claro. que la misma planta tenga un incentivo para... Me parece que sí, porque sí, si también, no, exacto, eso es verdad. no hay incentivo dentro de la administración Sí, pública. porque se ve mucho esa fragmentación. Hay como una Claro. idea de que hay toda una base de empleados estatales permanentes y después la única manera de trascender o de aspirar a algo Sí. quizá con más jerarquía es dar ese salto a lo que es el juego político. Y a veces también Claro. eso atenta verdaderamente contra la administración de todos los días. Sí, pues además generaría ¿no? que el empleado estatal trabaje quizás más en pos de lograr eso. Ahora, hace unos días atrás uno de los ministros de Scioli dijo que sería interesante, ¿por qué no?, que exista un protocolo de transición, como para que no sea, bueno, qué bien que Randazzo sacó la foto y qué mal tal aquel que no lo hizo, sino que sea Claro. algo más que esté estipulado. Sí, sí. ¿Existe el protocolo igual? Porque hablaban de que existía algo. Yo no sé si existe o no No, existe. a sí. veces son cosas para construir. Yo creo que lo positivo, digo, porque ahí está, de nuevo, con lo que decía Eduardo recién acerca de si la transición es en el Congreso, si en la Casa Rosada, Sí. un montón de tinta, de litros de tinta, digo, los diarios, ¿no? Y de tiempo discutiendo eso. Me parece que es una discusión de menor. Digo, yo creo que lo que a ver, tenemos que reconocer y tenemos que alegrarnos, si ustedes quieren, desde nuestro país, es que la transición, que un poco lo decía Juan al principio, la transición no es la transición del 89, que es una transición adelantada porque Alfonsín Claro. hacía el traspaso con Menem en el tema de hiperinflación, no es la transición de Menem a de la Rúa con desocupación, con pobreza, no es la salida de la Rúa en helicóptero y más de 20 muertos en Plaza de Mayo, digo, es una transición, digo, de eso me parece que tenemos que sacar la parte positiva, Sí. digo, porque lo que uno también escucha es que lo que no querría el macrismo son las gradas de militantes vitoreando a Cristina. Me parece que, digo, la realidad es que es un presidente que ganó con 2 puntos y pico % de votos de Sí. diferencia. Me parece que es saludable que después de tantos años una presidenta se vaya del poder con imagen positiva y no que se vaya por la ventana o por Sí. la puerta de atrás. Y me parece que es saludable que haya un cambio de gobierno, de signo político absolutamente diferente y que también, digo, este es el presidente que después de la democracia moderna, digo, después del nacimiento del radicalismo, por 1890 para acá, es el primer presidente que no proviene ni del radicalismo ni del peronismo. Eso también es saludable, Claro. porque nos coloca y que haya un cambio de gobierno, de política en la provincia después de 28 años de peronismo. Entonces, me parece que es todo saludable. Si no, siempre la sensación es que los argentinos siempre nos detenemos en el vaso medio vacío. Claro. ¿no? Siempre es lo negativo. Me parece que seguro que hay un montón de cosas para hacer, me parece que tenemos que ir a una mayor normalización. Creo que, digo, no podemos seguir votando sábanas, también con la reforma política. Sí. Digo, uno que se encuentre en las PASO con las cosas así, voy a decir, ¿cuándo? ¿Cómo corto boleta? Sí, lo que pasa es que también a veces los dirigentes nos hacen discutir pavadas, ¿no? Digamos, Sí, si sí, Macri sale y también dice, es bueno, no cierto. sirvió para nada la reunión. Sí, en o, eso tenés qué sé razón. yo, muchas veces el peronismo hizo algo parecido, digamos. Nos ayudan a que ese sea el foco de la discusión Sí. y por ahí nuestro está diciendo que es muy, muy valorable. Y otra digamos. cosa, quizás a favor de Macri, bueno, en el sentido que también, si nos ponemos a pensar qué país, por ejemplo, agarró Néstor Kirchner, digo, no tenía que ni hacerse cargo de YPF, ni de la SAFJP, no tenía la ANSES que tiene hoy, no están los planes ni los beneficios sociales Sí. del Estado que tiene hoy. Digo, es un Estado mucho más complejo Sí. el que se tiene que hacer cargo Macri ahora, y por eso quizá también apelar a esto, digo, no existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no Claro. existía. Y ahora es todo una situación y un esquema para poner en funcionamiento o para darle continuidad que, bueno, es totalmente nuevo. Digo. Entonces también digo, eso a favor de Macri es que Macri, si bien no llega con una Argentina quizás desordenada y con muchos conflictos como recién relatabas vos, también es de otras características, es nuevo, es nuevo. O sea, es tranquilo, pero muy complejo, ¿no? También para hacerse cargo. Bueno, falta muy poquito. Ya estamos. Falta muy poquito, sí, Sí. falta muy poquito. Y yo creo que va a ser un cambio de época, ¿eh? Va a ser un cambio de época. Digo, ayer estaba en un congreso que se hizo sobre derechos humanos en Capital Federal y lo que se está viendo es digo, porque Argentina vive en una región y en un mundo. Lo que vamos a ver también es un cambio en Latinoamérica. Sí.
de vértice político. Digo, Argentina se va a empezar a asociar más con Colombia. Uruguay hace mucho que estaba peleado con los Kirchner, así que va a haber ahí una asociación más política. Bueno, con Brasil hay un poco de tirantez. Brasil tiene muchos problemas en este momento políticos por la corrupción y todo eso, pero lo que va a haber, digo, se va a disociar Argentina de los acuerdos que tenía con Irán. Digo, con China va a seguir el acuerdo porque, si ustedes se acuerdan, el papá de Mauricio Macri, Franco Macri, Socma tiene acuerdos estratégicos con China como empresario, ¿no? Entonces, lo acuerdo con China, pero va a haber mayores acuerdos con Estados Unidos. Entonces, creo que Argentina va a un cambio de época y Latinoamérica me parece que va a un cambio de época, o por lo menos, si ustedes quieren, América del Sur, ¿no? Y me parece que también la gran incógnita de lo que falta, y más que nada también a nivel provincial, es cuál va a ser el rol final de los radicales. Porque hasta ahora se están quedando afuera de todas las fotos importantes. Han tenido lugares, se sabe que son escuchados, que están teniendo algún grado de participación, pero verdaderamente que hoy por hoy, en lo que son los esquemas, las mesas chicas, tanto de nación como de provincia, no están apareciendo muchas caras de los radicales. Así que también me parece que de acá a lo que viene, como una de las grandes incógnitas, es verdaderamente a ver qué pasa con esa situación y si verdaderamente tienen una participación importante o no en la parte más ejecutiva, bueno, o cómo se resuelve eso de cara a lo que viene en estos días, como decís vos, que ya está. Ya estamos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Por venir, Nos vemos.